Mi hermana levantó su copa y dijo, un brindis por los Mendoza, excepto por Elena, la fracasada de la familia que lo único que tiene es dinero. Mis padres se echaron a reír. Entonces yo levanté mi copa y dije, por la fracasada que va a dejar de pagar vuestra boda. Hoy, la casa se siente en paz. El sol de la tarde entra por la ventana, pintando una imagen de tranquilidad que nunca creí posible. Respiro profundamente y el aire ya no me quema el pecho. Pero hubo un tiempo, no hace mucho, en que el aire de mi propia casa, el nido que se suponía que debía ser mi refugio, me asfixiaba. Todo comenzó o quizás culminó aquella noche. Soy Elena. Tengo 35 años y según la mayor parte del mundo exterior, soy una mujer de éxito. Tengo mi propia empresa de organización de eventos, una de esas que planea bodas y fiestas exclusivas que aparecen en las revistas del corazón. Gano buen dinero, tengo un piso precioso en el barrio de Salamanca, una de las mejores zonas de Madrid. Pero para mi familia, los Mendoza, yo era simplemente la fracasada. ¿Por qué? Porque a sus ojos a los 35 años, sigo soltera, sin hijos y totalmente dedicada al trabajo en lugar de haber encontrado un buen partido y formado una familia tradicional. Lo que convenientemente olvidaban, o fingían olvidar, era que esta fracasada había sido el pilar financiero de la familia durante años. Yo pagué la matrícula de la universidad privada de Lucía, mi hermana pequeña, porque decían que tenía potencial. Le di la entrada para su primer coche porque necesitaba independencia. Cubrí las costosas facturas médicas de papá cuando el seguro privado no quería hacerse cargo. Recuerdo aquella noche terrible en urgencias, cuando su dolor en el pecho nos tenía a todos aterrorizados. El administrativo del hospital se dirigió a mí primero, no a mi madre, con los formularios y las preguntas sobre el pago. Incluso en ese momento de miedo, yo era a la que identificaban como el soporte económico. Les ayudé a pagar deudas que nunca entendí realmente cómo habían contraído. Tarjetas de crédito que misteriosamente llegaban al límite, préstamos de los que solo me enteraba cuando necesitaban ser rescatados. Nunca cuestioné las razones detrás de estas emergencias financieras. Eran familia, y la familia ayuda a la familia. Ese era mi mantra. Creía en la familia con un fervor que ahora me avergüenza. Creía que amar significaba sacrificio. Que darte unía a ellos, que un día verían mi valor más allá de mi cuenta bancaria. Pensaba que si daba lo suficiente, si me sacrificaba lo suficiente, finalmente me reconocerían. Qué ingenua fui. Qué desesperadamente me aferré a la fantasía de ser valorada cuando todo lo que veían era un cajero automático conveniente sin límite de retirada. La cena de pedida de Lucía y Miguel fue el escenario perfecto para el acto final de esa obra de teatro familiar. La casa de mis padres estaba deslumbrante. Mamá había pasado semanas preparándose, llamándome casi a diario para pedir contribuciones financieras. Elena, necesitamos alquilar las sillas Tiffany, decía. O Elena, la familia de Miguel espera jamón de jabugo 5J y champán francés, no cava normal. Cada llamada terminaba con una notificación de transferencia bancaria en mi móvil. Mamá se había esforzado al máximo, obsesionada con que todo pareciera perfecto para la familia de Miguel, que es de la alta sociedad madrileña, el tipo de familia con la que mis padres siempre habían aspirado a relacionarse. Adinerados tradicionales con dinero antiguo y apellidos compuestos. Había flores por todas partes, lirios y orquídeas importadas que yo había pagado, arregladas por la florista cara que mamá insistía que era la única aceptable. Las velas parpadeaban en candelabros de cristal que habían sido comprados específicamente para esta ocasión con mi tarjeta de crédito. Y ese inconfundible aroma de la paella especial de marisco de mamá flotaba en el aire, una receta que había aprendido en el curso de cocina de alta gama que le había regalado las navidades pasadas, y que solo hacía para grandes ocasiones. Los ingredientes, por supuesto, habían sido entregados ese mismo día, cargados a mi cuenta. El sonido de las risas y las conversaciones llenaba el comedor, creando una burbuja de felicidad aparente, una fachada perfecta que me había costado casi 3 meses de beneficios de mi empresa. Todos estaban allí. Papá con su traje nuevo que yo pagué, cortando el jamón serrano como el orgulloso patriarca que se sentía ser, dando palmadas en la espalda y contando viejos chistes. Mamá elegante sirviendo vino con una sonrisa tensa, soltando indirectas sobre lo difícil que era organizar todo. Tíos, primos admirando el anillo de Lucía, felicitándola efusivamente. ¿Y Lucía?
Lucía estaba radiante como siempre. Mi hermana, la princesa de la familia con su sonrisa perfecta, su melena impecable, su novio Miguel a su lado, mirándola como si fuera el sol. Hablaban de la boda, de los planes, de la luna de miel en las Maldivas, planes que yo sabía que en gran parte saldrían de mi cuenta. Habían decidido tirar la casa por la ventana, la mejor finca a las afueras de Madrid, el catering más caro, la banda de música de moda, y yo, la fracasada, cargaría con la factura. Yo estaba sentada en una esquina de la larga mesa tratando de sonreír, asintiendo, respondiendo preguntas superficiales. Sentía esa punzada habitual en el estómago, esa sensación de estar físicamente presente pero emocionalmente ausente. Como una invitada de pago en la historia de mi propia familia. Cada cumplido a Lucía, cada mención de la boda, era un recordatorio de mi papel secundario, el de la hermana soltera con dinero que patrocina pero no participa en la vida real. La tensión subyacente e invisible para Miguel y su familia, pero palpable para cualquiera que conociera a los Mendoza, vibraba en el aire. Era como si todos camináramos sobre cáscaras de huevo, sonriendo, sabiendo que en cualquier momento algo podía romperse. Y esa noche se rompió. Llegó el momento del brindis formal. Papá se aclaró la garganta y levantó su copa, diciendo las palabras esperadas sobre la felicidad en el futuro. Luego fue el turno de Lucía. Se puso de pie con su vestido de seda que yo también había pagado, y levantó su copa con esa sonrisa que podría encantar al diablo. El comedor se quedó en silencio expectante. Y entonces dijo las palabras que se grabaron en mi alma como ácido. Un brindis por la familia Mendoza. Por nuestra familia, por los éxitos, por el futuro, por el amor. Salud a todos. Hizo una pausa, su mirada encontró la mía al otro lado de la mesa, y su sonrisa se ensanchó cruelmente. Excepto por Elena, por supuesto. La fracasada de la familia, que lo único que tiene es dinero. Un silencio momentáneo, tenso, flotó en el aire. Y entonces las risas. La risa de mis padres, una risa aguda y burlona que sonó como cristales rotos dentro de mí. Mamá soltó una carcajada y asintió. Papá se rió entre dientes y le dio una palmadita a Lucía en el brazo. Algunos tíos se rieron nerviosamente sin entender del todo la crueldad, pero siguiendo la corriente familiar. Sentí que me ahogaba. Mi pecho se apretó como si hubieran envuelto alambre de espino alrededor de mis pulmones. Las palabras de Lucía no eran una broma. Eran una bofetada pública, validada por mis propios padres. En ese instante algo dentro de mí hizo clic. No fue solo dolor. Fue una furia helada, una claridad brutal. Vi toda mi historia con ellos desplegarse ante mis ojos. Los sacrificios ignorados, el desprecio disfrazado, la explotación constante. ¿Que solo tiene dinero? Esa era mi definición para ellos. No mi esfuerzo, no mi éxito profesional, no mi apoyo incondicional, solo el dinero que les daba. Bajé mi copa, la volví a levantar lentamente. Mis manos temblaban ligeramente, pero mi voz cuando hablé fue sorprendentemente firme, clara. Silenció todas las risas. Y yo, dije, mi voz resonando en el ahora silencio total del comedor. Miré directamente a Lucía, luego a mis padres, cuyas sonrisas se habían congelado en sus rostros. Yo brindo por la fracasada. Hice una pausa. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Podía oler el miedo incipiente mezclado con el aroma de la paella y las flores. Terminé mi brindis con una calma aterradora, por la fracasada. ¿Que va a dejar de pagar vuestra boda? La reacción fue instantánea. Ya no había risas. Había un silencio sepulcral roto solo por el sonido de alguien tosiendo incómodamente. Los rostros de mis padres y de Lucía palidecieron. Sus ojos se abrieron con incredulidad, luego con ira. Miguel parecía completamente perdido. Nadie dijo nada. La atmósfera se volvió densa, opresiva. La burbuja de felicidad perfecta de la familia Mendoza había estallado en 1000 pedazos. Dejé la copa sobre la mesa con cuidado. Me puse de pie. Todos me miraban. Podía sentir el peso de 100 ojos sobre mí. La casa donde crecí de repente se sentía ajena. Cada foto familiar en la pared parecía una acusación. Disculpadme, dije, mi voz aún baja pero firme. Parece que he perdido el apetito.
Salí del comedor de la casa sin mirar atrás. El aire frío de la noche madrileña fue un alivio en mi cara ardiendo. Me subí a mi coche y conduje sin rumbo por la M30 durante un rato. Las palabras de Lucía y la risa de mis padres se repetían en mi cabeza como un eco cruel e interminable. Mi pecho todavía estaba apretado, pero bajo el dolor, la rabia crecía fuerte y clara. Ya no era solo dolor. Era determinación. Llegué a mi apartamento y me derrumbé en el sofá. Las fotos enmarcadas en mi pared, imágenes de reuniones familiares, cumpleaños, vacaciones en la playa, parecían burlarse de mí ahora. En una de ellas Lucía y yo estábamos del brazo en su graduación de la universidad, ambas sonriendo. Yo había estado tan orgullosa ese día, sintiendo que la había ayudado a lograr algo importante. Ahora, la foto se sentía como evidencia de mi propia devoción ciega a una mitología familiar que yo había creado en mi cabeza. Las lágrimas llegaron entonces, calientes y amargas, corriendo por mi cara y empapando el cuello de mi blusa cara, otro artículo que había comprado para impresionar a mi familia en la cena, para demostrar de alguna manera que no era la fracasada que pensaban que era. Lloré por la niña que siempre quiso la aprobación de sus padres. Por la pequeña Elena que traía a casa notas perfectas, solo para que las miraran casualmente mientras los logros mediocres de Lucía eran celebrados por todo lo alto. Lloré por la hermana que creía en el lazo de sangre, que defendió a Lucía contra los abusones del colegio y más tarde pagó sus deudas sin rechistar. Lloré por la mujer que permitió ser utilizada, que había medido su valor por cuanto podía dar, cuanto podía soportar. Lloré por la humillación, por la injusticia, por años de sacrificios invisibles. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, hasta que el agotamiento me dejó vacía. Pero en ese vacío, algo nuevo comenzó a crecer. Una resolución fría y dura como el diamante. Ya no iba a ser la fracasada. Ya no iba a ser la cartera. Ya no iba a permitir que me pisotearan. Mi fracaso a sus ojos era mi libertad para mí y mi dinero, que tanto despreciaban cuando venía de mí pero tanto deseaban cuando iba hacia ellos, se convertiría en mi herramienta. El teléfono comenzó a sonar, mensajes, llamadas. Ignoré la primera ronda. Mi móvil vibró incesantemente durante toda la noche, iluminando la oscuridad de mi dormitorio cada pocos minutos. Por la mañana tenía 37 llamadas perdidas de mi madre, 23 de Lucía y una docena de mi padre. El grupo de WhatsApp de la familia, generalmente inactivo excepto cuando alguien necesitaba dinero, había explotado con mensajes, la mayoría dirigidos a mí, cuestionando mi cordura, mi lealtad, mi decencia básica. Sabía lo que venía. Intentos de minimizarlo, de culparme, de manipularme para que me retractara de mi declaración y abriera mi cartera una vez más. Deslicé las notificaciones sin abrirlas, viendo solo lo suficiente de cada vista previa para entender sus tácticas. Elena, ¿cómo pudiste decir eso? Todos están en shock. Los padres de Miguel piensan que somos disfuncionales ahora, decía uno de mamá. ¡Qué vergüenza nos hiciste pasar! Otro mensaje de mamá enviado a las 3:14 de la madrugada, probablemente después de haber bebido demasiado del vino caro que yo proporcioné para la cena. Era una broma, Elena. Siempre tan dramática, llegó de Lucía, acompañado de emojis de ojos en blanco, como para subrayar lo irrazonable que estaba siendo. Tenemos que hablar. Tu actitud es inaceptable de papá. Su mensaje carecía de cualquier reconocimiento de que quizás, solo quizás, era su actitud la que finalmente se había vuelto inaceptable para mí. Borré los mensajes sin responder. No les debía nada. Ni una explicación, ni una disculpa. Lo primero que hice al día siguiente fue llamar a Sofía. Sofía es mi mejor amiga de la universidad, una abogada brillante. Ella siempre me dijo, Elena, no les debes nada. Tú estás construyendo tu vida mientras ellos viven de la tuya. Sofía con su voz tranquila pero firme escuchó mi historia. No mostró sorpresa. Lo hicieron, ¿verdad? Sabía que cruzarían la línea tarde o temprano. Su validación fue como un bálsamo. Me hizo sentir que no estaba loca, que no había exagerado. Me dio el primer consejo práctico. Documenta todo, Elena. Cada transferencia, cada mensaje, cada correo electrónico donde te pidan dinero. Necesitas tenerlo todo por escrito. Pasé los siguientes días inmersa en extractos bancarios, correos antiguos, conversaciones de WhatsApp.
Mi mesa de comedor desapareció bajo pilas de papeles impresos, con secciones resaltadas brillando en neón contra el fondo blanco. Cada documento representaba un momento en el que había elegido la obligación familiar sobre la autopreservación. Fue un viaje doloroso a través del pasado, un recuento de cada vez que dije sí cuando debería haber dicho no. Cada vez que transferí dinero sin cuestionar el propósito. Cada vez que acepté explicaciones vagas porque desafiarlas parecía desleal. Cada transferencia era una puñalada. 20.000 euros para el máster de Lucía en esa universidad privada a la que insistió en ir, aunque tenía nota para buenas públicas. 30.000 euros para la entrada de su coche alemán, cuando un modelo más modesto le habría servido perfectamente. 15.000 euros para los implantes dentales de papá porque insistía en ir a ese dentista de famosos en el barrio de Salamanca. 10.000 euros para el viaje familiar a Canarias donde yo tenía una habitación para mí sola pero de alguna manera terminé pagando el alojamiento, las comidas y las excursiones de todos. Mirar los números desnudos en los extractos, sin la manipulación emocional que típicamente acompañaba las solicitudes, fue iluminador y devastador. Ver las cifras juntas era abrumador. Columna tras columna de transferencias salientes, cada una descrita con una etiqueta bancaria clínica rápida que despojaba la culpa y la obligación que las habían provocado. Transferencia a L. Mendoza, pago clínica, depósito agencia viajes. Los totales al final de cada página crecían de manera alarmante a medida que trabajaba hacia atrás a través de años de registros financieros. Era una cantidad enorme de dinero, una parte significativa de lo que había ganado con tanto esfuerzo a lo largo de los años. Y fue durante esta excavación en el pasado cuando encontré algo que me heló la sangre. Estaba buscando correos antiguos de mis padres sobre gastos universitarios y me topé con una cadena de correos de hace unos 10 años entre mamá, papá y un notario. Estaban hablando de la distribución de los bienes de la abuela Carmen. Mi abuela materna había fallecido cuando yo era joven, y siempre me dijeron que no había dejado casi nada. Pero en estos correos, se mencionaba un terreno en un pueblo de Segovia y una suma de dinero que la abuela Carmen quería dejarme específicamente a mí para mi futuro y mi educación. El total no era una fortuna, pero era una cantidad considerable en ese momento, más que suficiente para mi matrícula universitaria o la entrada de un piso. Los correos detallaban cómo papá y mamá podían vender rápidamente la propiedad y redirigir el dinero en efectivo para cubrir algunas deudas urgentes suyas, justificando que yo todavía era joven y no necesitaba esa carga. Se aseguraron de que nunca me enterara. Habían robado mi propia herencia. El descubrimiento fue devastador. No era solo que me hubieran explotado financieramente durante años, extrayendo dinero con una combinación de culpa y obligación. Es que me habían mentido y robado algo que era legítimamente mío durante una década. Algo que mi abuela había destinado específicamente para mí, no para sus facturas de tarjetas de crédito o los nuevos negocios de papá que inevitablemente fracasaban. Recordé cómo habían hablado de la abuela Carmen después de su muerte. Siempre fue una mujer austera, tu abuela, decía mamá con un ligero gesto de desdén. Vivió sencillamente, murió sencillamente, no dejó nada más que recuerdos. Y yo le había creído. Había atesorado esos recuerdos de la pequeña cocina de la abuela llena de olor a pan fresco, de sus manos pacientes enseñándome a bordar, de su dignidad tranquila que de alguna manera nunca encajaba del todo con el resto de la ruidosa familia Mendoza. Ahora entendía por qué ella había sido diferente. Ella los había calado, tal vez. Y en su acto final, había tratado de darme una base, un comienzo que no estuviera atado a su control. La rabia inicial se transformó en una determinación helada. Imprimí estos correos también, creando una carpeta separada etiquetada a herencia. Añadí notas, fechas, cálculos de lo que esa suma, debidamente invertida, podría haber crecido durante la última década. Esto ya no era solo una cuestión de una boda. Esto ya no se trataba del brindis cruel de Lucía o la risa de mis padres. Era un patrón de engaño y manipulación de toda una vida. Las llamadas y mensajes de mis padres se volvieron más insistentes y más agresivos. Exigían saber si hablaba en serio sobre lo de la boda. Lucía me enviaba notas de voz llorando diciendo que estaba arruinando su sueño. Papá me amenazó con acciones legales si no cumplía con nuestros acuerdos verbales. Mamá decía que se estaba enfermando por mi culpa. Fue entonces cuando decidí que necesitaba ayuda profesional más allá de la amistad. Siguiendo el consejo de Sofía y la referencia de un colega,
contacté a la abogada Robles, especializada en Derecho Civil y de Familia. Le conté mi historia, le mostré la documentación que había reunido y, con el corazón encogido, le mostré los correos sobre la herencia de mi abuela. La abogada Robles, una mujer de mediana edad con una mirada penetrante pero amable, escuchó atentamente. Confirmó lo que temía: tenía un caso. No solo para protegerme de sus amenazas sobre la boda, sino para reclamar mi parte de la herencia robada y quizás incluso compensación por años de enriquecimiento injusto si podíamos probar que mi apoyo fue producto de la manipulación. Elena, me dijo, ha sido víctima de abuso financiero y emocional durante años. Lo que hiciste cuando levantaste tu copa fue un acto de legítima defensa. Sus palabras me dieron una fuerza inmensa. Ya no estaba sola. Tenía una estratega a mi lado. Siguiendo el consejo de la abogada Robles, envié un burofax a mis padres y a Lucía. Pasé horas redactándolo con la abogada, eligiendo cada palabra cuidadosamente. Decidimos usar papel con membrete oficial, un recordatorio de mi seriedad. El burofax llegó requiriendo firma para su entrega. Más tarde supe por una prima comprensiva que la mano de mi madre temblaba mientras firmaba, quizás intuyendo ya que esta no era una comunicación típica de su hija dependiente. Era una carta fría y directa, no emocional, no suplicante, objetiva y resuelta, con la voz firme de alguien que ha despertado de un largo hechizo de manipulación. Notificaba que retiraba mi apoyo financiero para la boda, detallaba el historial de mis contribuciones pasadas con cifras y fechas exactas, y mencionaba de pasada que estaba al tanto de la situación con la herencia de mi abuela, y que buscaría asesoramiento legal para recuperarla. La abogada Robles había sugerido este enfoque: no empezar atacando con la herencia, sino incluirlo como una nota al margen, un disparo de advertencia. La carta no era una amenaza. Era una declaración de independencia y hechos. Enviar ese burofax desató el verdadero terremoto. La reacción de la familia Mendoza no fue de negociación o comprensión. Fue furia desatada, una tormenta de rabia que confirmó todo lo que la abogada Robles me había advertido. Cuando la gente está acostumbrada a controlarte, había dicho durante una de nuestras reuniones, reaccionan con una ira desproporcionada cuando ese control se ve amenazado. Prepárate. A pesar de su advertencia, la intensidad de su respuesta me impactó. A las pocas horas de recibir la carta, comenzaron los ataques. Amenazas por teléfono, mi padre llamando a la línea de mi oficina repetidamente hasta que mi asistente, alarmada, preguntó si debía bloquear el número. No sabes lo que estás haciendo, gruñó durante la única llamada que respondí, su voz arrastrando ligeramente las palabras, sugiriendo que había estado bebiendo. Te arrepentirás de esto, Elena. La familia lo es todo. Sin nosotros, no eres nada. Mensajes de texto llenos de insultos inundaron mi móvil. Mi madre, generalmente tan cuidadosa con las apariencias, envió párrafo tras párrafo de veneno, cuestionando todo, desde mi estabilidad mental hasta mi carácter moral. Con razón estás sola, decía un mensaje. ¿Quién podría amar a alguien tan fría y desagradecida? Lucía alternaba entre súplicas llorosas y ataques feroces. ¿Cómo puedes hacerme esto? Seguido inmediatamente por siempre has tenido celos de mí, de lo que tengo y tú no pudiste conseguir. Elena se ha vuelto loca. El dinero se le ha subido a la cabeza. Quiere arruinar a su propia familia. Era doloroso. Cada mentira, cada puñalada por la espalda se sentía como sal en la herida. Algunos familiares a los que apreciaba comenzaron a distanciarse. Amigos mutuos me miraban extrañamente. Sentí que mi reputación, tan arduamente ganada, estaba siendo atacada por aquellos que deberían protegerme. Y entonces llegó el segundo golpe, el que casi me deja fuera de combate. Recibí un mensaje de Laura. Laura es mi prima hermana, casi de mi edad. Siempre fuimos cercanas, confidentes en las reuniones familiares, quejándonos juntas de las locuras de los tíos y la presión familiar. Pensé que ella me entendería, que estaría de mi lado. Le había contado a grandes rasgos lo que estaba pasando. Ella me envió un mensaje supuestamente de apoyo pidiendo detalles. Ingenuamente le conté más. Le envié capturas de pantalla de algunos de los mensajes de mis padres, desahogándome sobre mi dolor. Un par de días después, recibí una llamada furiosa de mi tío Carlos, el padre de Laura. Me gritó, repitiendo las mentiras que mis padres habían estado diciendo, añadiendo insultos.
Mencionó cosas que solo le había contado a Laura. Se me cayó el alma a los pies. Laura me había traicionado. Había reenviado mis mensajes, mis confesiones vulnerables, a sus padres para que se los pasaran a los míos o los usaran en mi contra. Fue la segunda puñalada, pero esta vez vino de alguien que se había acercado fingiendo ser una aliada. Ese fue mi punto más bajo. Entre las amenazas, la difamación, la traición de Laura y el peso de años de dolor, sentí que me ahogaba de nuevo. ¿Valía la pena todo esto? ¿Enfrentarme a mi propia sangre? Me encerré en mi piso, sin querer ver a nadie. Las voces de mi familia resonaban en mi cabeza. Fracasada, egoísta, loca. Pero en medio de la oscuridad, recordé la voz de la abogada Robles. Recordé la indignación por la herencia robada. Recordé la risa de mis padres en la cena. Recordé por qué había empezado todo esto, no por venganza, sino para recuperar mi dignidad, mi respeto propio, mi vida. No iba a dejar que me derrotaran. Me levanté. Me sequé las lágrimas. Contacté a la abogada Robles. Le conté lo de Laura. No se sorprendió. En estos casos, la lealtad familiar puede ser ciega y cruel. Me aconsejó sobre el siguiente paso. Era hora de una confrontación directa con pruebas y, si era posible, con testigos que no pudieran ser tan fácilmente manipulados. La oportunidad llegó inesperadamente. Mi tía abuela Carmen, la hermana de mi abuela fallecida, una mujer anciana y muy respetada en la familia, organizó una comida. No me habían invitado formalmente, pero mi tía abuela me llamó aparte y me dijo: Elena, sé que hay problemas. Ven a comer. Necesito entender qué está pasando. Y tus padres estarán allí también. Era una trampa potencial, pero también una oportunidad. Decidí ir. No sola. Le pedí a Sofía que me acompañara, no como abogada, sino como mi acompañante para la comida, alguien que simplemente estuviera allí y observara. Además, por consejo de la abogada Robles, llevé una pequeña carpeta con las pruebas más contundentes, las transferencias bancarias clave, copias de los correos sobre la herencia y un par de los mensajes más ofensivos de mis padres y Lucía. La comida en casa de mi tía abuela fue tensa desde el principio. Mis padres y Lucía estaban allí, sonriendo rígidamente. Me miraban con resentimiento. La atmósfera era opresiva, cargada de silencios incómodos y conversaciones forzadas sobre temas triviales. Mi tía abuela, perspicaz, trató de suavizar las cosas, pero la hostilidad era palpable. Después de comer con el café, mi tía abuela con su autoridad tranquila dijo: Bueno, ahora que hemos comido, creo que es hora de que aclaremos las cosas. ¿No creéis? Aquí no estamos para pelear, sino para entender. Mis padres tomaron la palabra primero. Repitieron su versión de los hechos: yo era una desagradecida, egoísta, desequilibrada. Quería arruinar la boda de Lucía por pura maldad. Lucía añadió comentarios lastimeros sobre cuánto le duele que su propia hermana le haga esto. Fue un ataque coordinado lleno de falsedades y autocompasión. Sentí la bilis subir por mi garganta, pero me mantuve serena. Sofía, sentada a mi lado, me apretó discretamente la mano. Cuando terminaron, mi tía abuela me miró. Elena, ¿qué tienes que decir a esto? Respiré hondo. Miré a mis padres, a Lucía. La rabia helada me dio fuerza. He traído algunas cosas, dije sacando la carpeta. No para pelear, como dice la tía Carmen, sino para mostrar la verdad. La verdad de por qué llegué al punto de no querer pagar ni una boda más. Comencé con una voz clara y firme, aunque mi corazón latía con fuerza contra mis costillas y tenía la boca completamente seca. Hablé de años de apoyo financiero. Cada palabra se sentía como si la estuviera sacando de algún lugar profundo dentro de mí. De ese lugar donde había enterrado todo el resentimiento, todo el dolor, toda la furia silenciosa de ser utilizada mientras era menospreciada. Mi voz sorprendentemente no tembló mientras exponía los hechos de mi explotación. Decís que solo tengo dinero, dije mirando a Lucía, cuyo maquillaje perfecto no podía ocultar del todo las ojeras, evidencia de la tensión de las últimas semanas. Su anillo de compromiso brillaba en su dedo, un diamante que sospechaba que ya estaba calculando cómo quedarse aunque la boda se cancelara. Pero ese dinero es el resultado de mi esfuerzo.
Mis madrugadas y noches tardías construyendo un negocio desde la nada. Sin enchufes, sin herencias, solo trabajo. Un esfuerzo que usé para pagar tu universidad. Saqué copias de las transferencias y las puse sobre la mesa baja, los papeles haciendo un sonido suave pero definitivo al aterrizar sobre la madera pulida. Años de transacciones, una fortuna en total solo para su educación. Para ayudarte con tu coche saqué más recibos. Para cubrir los gastos inesperados de papá, más documentos. Algunos familiares presentes comenzaron a mirar con incredulidad. Entonces fui a por el golpe más fuerte. Y sobre decir que estoy arruinando a mi familia, dije, mi voz rompiéndose ligeramente por el dolor, pero firme. Vosotros, mamá y papá, me robasteis. Me robasteis mi herencia. Saqué las copias de los correos de hace 10 años sobre la herencia de la abuela Carmen. Se los entregué a mi tía abuela primero, luego ofrecí copias a otros familiares presentes. La abuela Carmen, mi voz se hizo más fuerte, mirando a mi tía abuela, quería que este dinero fuera para mi educación, para mi futuro. Vosotros lo cogisteis. Me mentisteis durante 10 años. Los rostros de mis padres eran un estudio en terror y furia. Mamá balbuceaba negaciones. Papá intentaba arrebatar los papeles de la mesa. Lucía estaba boquiabierta. Y entonces ocurrió el momento decisivo, el que no esperaba del todo. Mi tía abuela Carmen, después de leer los correos, levantó la vista con ojos llenos de tristeza y decepción, y miró a sus sobrinos, mis padres. Es verdad, dijo su voz clara y serena, pero con un peso de autoridad que nadie podía ignorar. Yo sabía que mi hermana quería dejarle algo a Elena. Pregunté hace años y me dijisteis que las cosas se habían complicado y que no había sido posible. No sabía que habíais hecho esto. Su testimonio, el de una persona imparcial y respetada, fue la validación final. La escena se volvió caótica. Mis padres gritaban a mi tía abuela y a mí, negando todo a pesar de la evidencia. Lucía comenzó a llorar histéricamente, acusándome de arruinarlo todo. La máscara de familia respetable de los Mendoza se hizo añicos frente a varios testigos. No había remordimiento en sus ojos, solo rabia porque su engaño había sido expuesto. Me puse de pie de nuevo. No tengo nada más que decir. Las pruebas hablan por sí solas. Miré a mis padres y a Lucía una última vez. Espero que encontréis una forma de financiar vuestra boda, Lucía. Y vosotros, miré a mis padres, preparaos para escuchar a mi abogada sobre la herencia de la abuela. Salí de la casa de mi tía abuela con Sofía a mi lado. El aire de la tarde se sentía fresco, purificador. Había temblado, había sentido miedo, pero al final, me mantuve firme. Había contado mi verdad y había mostrado las pruebas. El momento de justicia no fue en un tribunal, sino en un comedor de la familia frente a los parientes. Fue suficiente. Las consecuencias para los Mendoza fueron inmediatas y dolorosas. La boda de Lucía se canceló. La familia de Miguel, al enterarse del escándalo y la falta de fondos reales, rompió el compromiso. La noticia corrió como la pólvora en el círculo familiar y social. Algunos parientes estaban indignados, otros simplemente se alejaron de mis padres. Su reputación recibió un golpe considerable. Ya no eran la familia perfecta y unida que fingían ser. El dinero y el estatus que tanto valoraban se vieron afectados. Tuvieron que vender la pequeña propiedad que habían ocultado para poder empezar a pagar deudas y evitar mayores problemas legales por lo de la herencia. Mi camino no fue fácil después de eso. Avanzar después de una ruptura familiar tan profunda nunca lo es. La familia Mendoza no desapareció de mi vida de la noche a la mañana como quien cierra una puerta en un mal sueño. Los lazos de sangre, de historia compartida, de recuerdos de infancia, se estiran y tensan, pero rara vez se rompen limpiamente. Siguen intentando contactarme, a veces con amenazas veladas sobre lo que podrían contar a amigos mutuos o contactos de negocios, a veces con viajes de culpa disfrazados de preocupación por mi bienestar. La tensión arterial de tu padre está por las nubes por culpa de esto, me escribió mi madre en un correo 3 semanas después de la confrontación. Si le pasa algo, espero que puedas vivir con ello. Mi padre, cuya atención médica yo había financiado durante años, aparentemente no tenía reparos en usar su salud como arma contra mí una vez más. La estrategia de Lucía cambió con el tiempo.
Su rabia inicial dio paso a intentos calculados de reconciliación que siempre, sin falta, terminaban volviendo a solicitudes financieras. Te echo de menos, hermana, comenzaba un mensaje solo para terminar con, he encontrado una finca pequeña que costaría la mitad de lo que planeábamos antes. La transparencia de su manipulación era casi risible si no fuera tan profundamente triste. Mi abogada se encargó de enviarles comunicaciones formales, estableciendo límites claros. Tuve que aprender a decir no y no sentirme culpable. Los ataques en redes sociales disminuyeron cuando algunos familiares comenzaron a defender mi versión, o simplemente pedían que parara el chisme. El proceso de curación fue largo. El dolor por la traición no desaparece por completo, se transforma. Tuve que hacer el duelo por la familia que idealicé, la que nunca existió realmente. Entendí que los lazos de sangre no garantizan amor, respeto o lealtad. Tuve que perdonarme a mí misma por haber permitido que me trataran así durante tanto tiempo, por tener esos puntos ciegos por amor o necesidad de aprobación. Encontré mi verdadera familia en otro lugar. En Sofía, cuya amistad inquebrantable fue mi ancla. En mi tía abuela Carmen, que me mostró que la integridad existe. En colegas y amigos que me apoyaron. Construir relaciones basadas en el respeto mutuo, la honestidad y el apoyo incondicional, cosas que nunca tuve en mi hogar original. Aprendí el valor incalculable de los límites personales. Poner límites no es rechazar a las personas, es protegerse a uno mismo. Es un acto fundamental de respeto propio. Recuperar una parte de la herencia de mi abuela fue menos por el dinero y más por el principio, por la validación de que me habían robado. Fue una pequeña victoria legal que cerró un capítulo. Hoy, 3 años después de esa cena, vivo en paz. Mi piso ha sido redecorado. Todos los rastros de la estética de los Mendoza eliminados y reemplazados con colores y texturas que me traen alegría. Las fotos familiares que una vez se exhibían prominentemente ahora están guardadas en una caja en mi armario, no tiradas, pero ya no definiendo mi espacio. He creado un santuario que refleja la mujer en la que me he convertido, no la hija que fui entrenada para ser. Mi negocio prospera más allá de lo que podría haber imaginado. Sin el drenaje constante de mantener el estilo de vida de mi familia, he podido reinvertir en mi empresa, expandir nuestros servicios y contratar personal talentoso que comparte mi visión. Ahora gestionamos eventos para clientes internacionales. Y el año pasado, una revista prestigiosa presentó nuestro trabajo en su portada, un logro que pasó desapercibido para la familia Mendoza, pero que fue celebrado con champán y baile por las personas que realmente me valoran. Tengo relaciones sanas ahora, amistades y conexiones románticas construidas sobre el respeto mutuo en lugar de la obligación. Incluso he empezado a salir con alguien, un arquitecto amable y exitoso que ve mi independencia como una fortaleza, no como un fracaso. Él entiende mis límites con el dinero y la familia. Habiendo navegado su propia historia familiar compleja, estamos aprendiendo juntos lo que se siente al ser valorado por quien eres, no por lo que puedes proporcionar. Todavía siento una punzada de tristeza a veces pensando en lo que podría haber sido, pero esa tristeza es pequeña comparada con la libertad que gané. No soy la fracasada. Soy una superviviente. Soy resiliente. Soy la dueña de mi vida y de mi dignidad. La historia de la familia Mendoza es una advertencia, creo, una muestra de cómo la codicia, el control y la falta de amor real pueden destruir lazos que se supone que son inquebrantables. Mi historia es un recordatorio de que a veces, para encontrarse a uno mismo, hay que tener el coraje de separarse de aquellos que nos hunden, sin importar quiénes sean. La verdadera familia no siempre es la de sangre. Es la que eliges, la que te respeta, la que te ama por lo que eres, no por lo que tienes o lo que haces por ellos. Mirando hacia atrás, no me arrepiento de haber levantado esa copa. Fue el acto que me liberó. El precio fue alto, sí, pero la libertad. La libertad no tiene precio.